Es más, si usted en el momento de jubilar quiere tener una pensión de 500.000 pesos, deberá haber acumulado durante todos sus años de trabajo por lo menos 93 millones de pesos. ¿Estamos en condiciones de tener pensiones de estas características o nos deberemos conformar con una pensión de 150.000 pesos como el 60% de quienes comenzaron a cotizar a principios de los 80? Han surgido ciertas soluciones, como por ejemplo la creación de una AFP estatal o aumentar la edad de jubilación. ¿Se pueden aplicar a nuestra realidad? Lo analizamos precisamente ahora en Esto es Noticia. Estamos con Andrés Guerra, analista previsional de Previsionarte. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Hola, Gabriela. Buenas tardes. Andrés, ¿el panorama es tan negro como lo relató hace algunos días Joaquín Invial cuando dijo que el 60% de los chilenos que comenzaron a cotizar en los 80 tendrán una pensión de 150.000 pesos? A ver, yo creo que eso podría llegar a ser cierto en la medida que los afiliados sigamos teniendo una actitud pasiva respecto a la gestión de nuestros propios fondos. El sistema nos da ciertas libertades que tenemos que aprender a usar y en la medida que seamos capaces de usarlas, eso no tendría por qué ser la realidad ni siquiera el 60% del que habla el señor Vial. ¿Qué tipo de atribuciones podrían existir para que esa situación mejore, Andrés? Porque la mayoría de los afiliados a una AFP, primero, ni siquiera saben en qué AFP está, menos en qué fondo, y tercero, cuáles son los beneficios o desventajas de pertenecer a una aseguradora de fondos de pensiones. A ver, la verdad es que yo creo que el sistema privado de pensiones nos ha permitido escapar de un sinnúmero de situaciones, entre ellas la crisis europea. Gran parte de la crisis de Europa tiene que ver con sistemas de seguridad social que entregan demasiados beneficios. Ahora, tampoco soy partidario de que la solución sea una AFP estatal o aumentar la edad de jubilación o inclusive aumentar el monto de la cotización mensual a un 13%. Es demostrable que el gestionar los fondos, es decir, aprovechar los periodos de utilidad y evitar los periodos de pérdida, genera en el largo plazo utilidades que son mayores que el hecho de aumentar la cotización un 13%. Andrés, vamos a revisar precisamente algunos datos que tienen que ver con lo que ya conversábamos, esto de el ahorro o la capitalización que debe tener un afiliado a una AFP para tener una pensión más o menos decente. Ahí está, entonces un trabajador chileno casado debería aportar al sistema 93 millones de pesos para obtener una jubilación de 500.000 pesos mensuales. Ese es un dato bastante importante a la hora de considerar la cotización que usted realiza mes a mes. Andrés, ¿se pueden ahorrar 93 millones de pesos en nuestra vida laboral para tener una pensión de 500.000? La verdad es que sí. La relación que se produce entre el capital aportado y el capital final en función de la rentabilidad normalmente es en favor del afiliado y, te repito, una buena gestión de los fondos puede implicar que de esos 93 millones más de la mitad, tal vez un 55% se explique por la rentabilidad acumulada a través de los años. Es perfectamente posible, sin duda. ¿Pero de qué forma nosotros podemos tener alguna incidencia en esos fondos, Andrés, si finalmente son las mismas aseguradoras las que realizan todo tipo de transacciones y negocios con nuestros ahorros previsionales y las ganancias no se traspasan a los usuarios, sino a las mismas AFP? A ver, sí, las ganancias de los fondos de pensiones están asociadas a los valores cuotas de los fondos de pensiones que son administrados por las AFP. Las AFP tuvieron utilidades como empresas, independientemente de los fondos de pensiones, tuvieron utilidades altísimas de cerca de los 600 millones de dólares el año pasado. Y eso es lo que no se traspasa al afiliado, pero al afiliado sí se traspasan los resultados de las inversiones que hacen las AFP con los fondos de pensiones y es ahí donde uno puede trabajar y gestionar sus fondos. Te repito, el ser activo en cambiarse de fondo, el ser activo en cambiarse de AFP, en resumen, el ser activo en gestionar todo lo que tiene que ver con mi futuro previsional es lo que me permite pensiones como los 500.000 pesos con 93 millones de pesos. No es una tarea imposible de lograr. ¿Por qué no a una AFP estatal? Algunos se plantean, como por ejemplo la expresidenta Michelle Bachelet, que sí podría servir como referencia para las otras AFP y que los chilenos finalmente tendríamos la posibilidad de elegir si queremos estar en un sistema privado o en un sistema público y que este sistema público podría entregar más confianza y mayores garantías. A ver, yo creo que hay varias razones por las cuales una AFP estatal no necesariamente es la solución. En primer lugar, una AFP estatal no tiene forma de solucionar, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la tasa de reemplazo, que es la baja tasa de cotización.
si tenemos lagunas previsionales en los afiliados, no van a poder ser arregladas mágicamente por una AFP estatal. Alguien comentaba por ahí también la posibilidad de traspasar todas las utilidades de esa AFP estatal. Los 600 millones de dólares de utilidad del año pasado de las AFP habrían significado, por lo que leí en un comentario hoy, algo así como 30.000 pesos de aumento en la cuenta de capitalización. Estamos hablando de un aumento de pensión de 5 pesos, no es ese el camino necesariamente. No me parece que la AFP estatal vaya a lograr ninguna diferencia. La baja en las comisiones se consiguió y va a seguir alimentándose desde mi punto de vista a partir de la licitación de afiliados que se hace desde el año 2008. Parte de la crisis que se registra en el viejo continente, en Europa, muchos la atribuyen precisamente a los beneficios que existen para las personas en edad de jubilación, que tiene que ver con este concepto de pensión más bien solidaria, que era lo que existía antiguamente en nuestro país. Y también por las edades de jubilación que en Europa son bastante bajas. ¿Podría pensarse entonces en realizar un ejercicio similar en nuestro país, quizás aumentar las edades de jubilación para así obtener una mayor capitalización en nuestras cuentas? A ver, la verdad es que el aumentar por ley el momento de la pensión no me parece que tenga ninguna utilidad. Hoy en día nosotros podemos pensionarnos cuando queramos. El sistema lo que hace es ponernos un límite a partir de cuándo. Pero si nosotros queremos postergar nuestra edad de jubilación, lo podemos hacer y nadie nos puede obligar a dejar de trabajar ni nada por el estilo. No nos puede despedir el empleador porque cumplimos la edad ni nada parecido. Con lo cual, aquel que considere que es bueno hacerlo, y de hecho es una recomendación de mi parte, el que pueda hacerlo que lo haga, podrá aumentar su monto de pensión entre un 7 y un 9% dependiendo de los resultados de la AFP. Pero no necesitamos hacerlo por ley, existe voluntariamente. Y en relación a lo mismo, ¿cuál podría ser entonces la postura por parte de los trabajadores frente a este tema? Tú hablabas de optimizar quizás los recursos que ya se encuentran ahorrados y agilizar ciertas transacciones que podrían estar también de nuestro lado. ¿De qué forma se puede hacer? ¿Cuál es el consejo que tú le darías entonces a quienes cotizan? A ver, mi consejo es que nos preocupemos, que empecemos a ser activos en la gestión de nuestros fondos. Cada uno es dueño de pedir en su AFP las 2 claves que necesita para poder gestionar sus fondos dentro de la AFP o inclusive cambiarse a AFP a través de un computador. En la medida que tomemos ese camino, que tomemos herramientas que hoy existen en el mercado, que realicen las gestiones por nosotros y que nos den los avisos necesarios asociados con nuestra realidad en particular, asociados a un cierto monto de planificación de pensión, no tenemos por qué pensar que no vamos a conseguir el resultado que estamos buscando. Y en virtud de lo mismo que pasa con ciertas alternativas que se pueden ir sumando a estos ahorros previsionales como los APB, el ahorro previsional voluntario, ¿sirve, no sirve, recomendable, no recomendable? Es absolutamente recomendable y fácil de hacer a partir de la reforma del 2008. De hecho, existe un tipo de APB que genera un beneficio que no es tributario, sino un beneficio previsional, porque el ahorro que nosotros hacemos durante el año es aumentado por el Estado en un 15%. Esto, por supuesto, que tiene un tope, pero en la vía laboral, a lo largo de los 30 años que puede llegar a cotizar una persona, podemos hacer una diferencia muy importante con una APB de, por ejemplo, 5.000 pesos mensuales. Alguien que capitalice 5.000 pesos mensuales durante 30 años puede llegar a obtener tranquilamente algo así como una UF y media más de pensión de la que habría obtenido sin hacer ese APB. Es absolutamente recomendable hacerlo. ¿Se podría modificar totalmente el sistema de cotización en nuestro país, Andrés? Te lo pregunto porque así como hay críticas a este sistema de AFP, también hay otros países que han copiado el sistema que tenemos en Chile. Por lo tanto, si lo copian, uno tendería a pensar de que es el más eficiente, el que otorga mayores beneficios. Sí, la verdad es que nuestro sistema hoy existe en casi 30 países del mundo. En el caso de Perú es el sistema más parecido al nuestro, al punto de que mientras estamos trabajando, si nos cambiamos de país, podemos trasladar nuestros fondos a una AFP en el país vecino. Es el único convenio internacional que permite hacer algo así. Y después, como para nombrarte a los países más importantes y los que tienen hace más tiempo el sistema, Colombia y México también están en esta situación. En esos 4 mercados estamos hablando de 40 millones de trabajadores que cotizan todos los meses. Sin duda que es un sistema que está logrando hacer diferencias importantes en las economías de los países, como lo ha hecho con el nuestro por los últimos 30 años. Sistema que de todas formas es perfectible, pero
pero funciona perfectamente bien desde mi punto de vista. Sí, precisamente esa era mi última pregunta, Andrés. ¿Es este sistema actual el que podría ser modificable, perfeccionado, y que en definitiva seamos nosotros los usuarios, los cotizantes, quienes aprendamos un poco más y sepamos utilizarlo para nuestro beneficio? Precisamente el comentario que haces al final, Gabriela, es del que depende desde mi punto de vista todo. Todas las soluciones que se plantean, la AFP estatal, el aumento de la tasa de cotización, el aumentar la edad de jubilación, todas esas soluciones pasan por o que el Estado venga a solucionar algo o que nos saquen un 3% más del sueldo líquido para aumentar la tasa de cotización. Yo no creo que nada de eso sea necesario. Yo creo que los que nos dedicamos a este tema nos debemos a que la gente pueda tener herramientas que sean simples, que le permitan gestionar sus fondos de pensión sentado desde su escritorio. La tecnología perfectamente bien lo permite. Con lo cual no creo que sea necesario modificar el sistema, creo que es necesario facilitar las herramientas y que todos como afiliados y los que estamos cotizando todos los meses nos preocupemos un poco más de un dinero que es nuestro, que siempre nos sacaron este dinero para la pensión. De alguna forma no teníamos este dinero antes de la reforma del año 81 cuando aparecieron las AFP. Pero hoy que lo tenemos ciertos grados de libertad con él, ejerzamos esa libertad, gestionemos sobre los fondos y lleguemos a resultados como los que queremos tener. Muy bien, Andrés, te agradecemos por estar con nosotros y entregarnos todos estos datos. Que esté muy bien. Gracias a ti, Gabriela. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Andrés Guerra, entonces, entregando su apreciación sobre ciertas iniciativas, en este caso de candidatos a la presidencia, como Michelle Bachelet, quien planteó la posibilidad de crear una AFP estatal para mejorar aún más el sistema de pensiones en Chile. Vamos con una noticia bastante llamativa, por decirlo menos.